Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Permítame, voy a compartir la presentación y arrancamos, ¿ok? Sí, señor. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Sí. Muchas Sí, gracias. señora, ahí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, sucede que, bueno, la sesión pasada habíamos quedado en el componente de lo que era todo el tema del impacto de las cuentas por cobrar con el cambio del al estándar internacional, es decir, pasarnos de la contabilidad antigua a ese estándar internacional. Y digamos que en ese punto, digamos que específicamente en las cuentas por cobrar, las NIF o el estándar internacional cataloga esas cuentas por cobrar, como les decía, como un instrumento financiero, ¿ok? Eh, ese instrumento financiero, digamos que es un derecho contractual y se dice que es un contrato, aunque no se firma un contrato, porque digamos que usted cuando va a una tienda y le dan una factura, no hay un contrato como tal que diga, usted se compromete a pagar dentro de tal fecha, eso no existe, pero el hecho de que ya hay un documento de por medio, en este caso una factura, ya se considera que hay un acuerdo entre dos partes, entre el comprador y usted como vendedor. En ese orden de ideas, se configura esa figura de, y valga la redundancia, se configura ese instrumento financiero, que no es más que un derecho contractual a qué? A recibir efectivo u otro activo financiero, puede ser una acción, porque es que a usted le pueden pagar con acciones, por ejemplo, cuando uno compra un bono, el bono dice, al final al vencimiento del título, se le convierte en acciones. Puede ser acciones preferenciales, acciones ordinarias, etcétera, etcétera, dependiendo el título que haya adquirido o el compromiso que rija entre las partes y le pueden dar un activo, en ese caso otro tipo de activo, otro tipo de bienes con el que le pagan. Le pueden pagar con un vehículo, le pueden pagar con un bien inmueble, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que surge ese derecho contractual en el cual usted va a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o de pronto va a intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente favorables para quién, para usted o para la entidad. Entonces, esos activos financieros deben estar valorados de acuerdo al monto real recuperable. Esas cuentas por cobrar, que ya en el estándar internacional no se llaman cuentas por cobrar, sino están metidas, están empaquetadas
en algo que se llama instrumentos financieros. Y en esos instrumentos financieros entran las cuentas por cobrar, entran los CDTs mayores a 120 días, perdón, mayores a 90 días, entran, eh, digamos que otro título que usted tenga, de pronto un swap, un activo, un instrumento financiero derivado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es como una gran bolsa en donde se incluyen varios conceptos, entre ellos las cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, referente, y aquí ya hablando específicamente de las cuentas por cobrar, el estándar internacional que hace, aplica el criterio del deterioro, que ese criterio de deterioro básicamente está basado en la reducción de valor de esas cuentas relacionadas con clientes deudores. Y sobre esas cuentas de clientes deudores se determina que no existe ninguna posibilidad que el cliente vaya a efectuar el pago. Entonces, con el ánimo de no inflar el estado financiero, porque es que eso era lo que pasaba anteriormente, uno llegaba y metía todas esas cuentas que nunca, que llevaban años sin que las pagaran, porque de pronto usted no hacía gestión de cobro, porque de pronto el cliente se desapareció. Entonces usted seguía manteniendo esas cuentas ahí y eso infla el estado financiero. Y pues lo muestra usted como boyante, muestra una empresa con mucha capacidad de endeudamiento, lo cual es falso. Entonces, ese era el problema que tenía el estándar, la contabilidad antigua, porque teníamos muchas cuentas, muchos rubros que eran ficticios, pero que su función era básicamente inflar los estados financieros. ¿Ok? Y con base en esos estados financieros inflados se tomaban decisiones y se podrán imaginar la calidad de decisiones que se tomaban al respecto. Entonces, básicamente aquí, como ven, este recuadro muestra una disminución del 19%. Aquí en, muestra este 19%, ¿sí? Que digamos que existe esa disminución de ese 19% en las cuentas por cobrar y básicamente digamos que ese monto, esa disminución se achaca a las cuentas que tienen un vencimiento mayor a 120 días, mayor a 150 días o superior a los 150 días y teniendo en cuenta esas edades de la cartera, pues se acuerda utilizar unos porcentajes de deterioro, por ejemplo, del 20, del 30, del 50. Esos porcentajes lo calcula la empresa, ¿ok? Eso va dentro de la política de cuentas por cobrar. O bueno, aquí en este caso sería la política de instrumentos financieros. Dentro de esa política se indica cuáles van a ser las edades de nuestra cartera, los porcentajes en que las vamos a deteriorar, etcétera, etcétera. Eso se debe hacer, y valga el momento para indicar eso, que en la política contable uno indica que yo voy a, y esto es bien importante porque esto es lo que reafirma el hecho del por qué no se deben copiar las políticas contables. Entonces, imagínese que usted es una empresa, póngale que usted vende zapatos, comercializa zapatos, pero usted tiene un gran músculo financiero. Usted puede tranquilamente decir, yo voy a deteriorar mi cartera después de 180 días. A los 180 días le voy a calcular un 20% de deterioro. Entre 181 y 250 días le voy a calcular un 30% y así sucesivamente. Usted ya se amplió, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy y me copio de su política contable de cuentas por cobrar y digo, sí, entonces yo es igualito, sí, tranquilo, métale eso a nuestra política contable, que esa empresa se dedica a lo mismo que yo hago, que es vender zapatos, entonces eso debe ser lo mismo. ¿Y qué pasa? Que cuando usted comienza a manejar la cartera de esa manera, tal cual como lo está haciendo la otra entidad, que tiene músculo financiero, que tiene cómo poderse financiar sin acudir a endeudarse ni nada de eso, cosa que de pronto usted no puede hacer, pues básicamente usted va a sufrir para cumplir las metas que están estipuladas en esa política por cobrar. Y eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema con una política contable? Una política contable uno la puede cambiar, ¿sí? Eso no es un pecado. Digamos que digamos que el propósito de cambiar
La política contable es, hombre, mi empresa está madurando o mi empresa está cambiando su objeto social porque es que la dinámica está cambiando, porque la pandemia, la razón que usted considere, usted necesita cambiar su política contable. Perfecto, hágalo. ¿Cuál es el problema? Que la norma dice, ok, yo le permito que usted cambie la política contable, pero solo bajo la única condición de que va a revelar información de una manera más transparente. Por ejemplo, si yo ahorita tengo una política contable que dice que el deterioro de mi cartera, las edades de mi cartera, son, por ejemplo, de 120 días, entre 120 y 149 días, entre 150 días y superior a 150 días. Entonces, yo puedo decir, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que recalcular las edades de esa cartera porque definitivamente no tengo músculo financiero para soportar hasta 120 días. Yo no le puedo dar plazo a un cliente hasta 120 días, yo le puedo dar máximo a 60 días, 90 días por mucho. Y a partir de 90 días comienzo a categorizar esa cartera y la empiezo a deteriorar. Eso es un buen argumento para modificar una política contable. ¿Qué pasa? Que la norma se lo permite, le dice, perfecto, cámbiala. Entonces usted va y la cambia, pero la norma le dice, espere un momentico, usted no se me va a ir tan acelerado, usted tome esa política contable, actualícela a la realidad del negocio hoy en día, pero se me va a ir, va a retroceder, eso se llama reexpresión de estados financieros, en donde usted tiene que tomar esa nueva política contable que implementó hoy y se va a ir hasta el momento cero en el cual había aplicado esta política que dice que usted tenía esta cartera de edades menor de 120 días, entre 120 y 100, bueno, 120 días, 150 días y superior a 150 días. Usted se tiene que ir hasta el momento en el que implementó esa política contable. ¿Qué fue lo que hizo? Usted la copió de otra empresa. Casi que eso le tocó hacerlo hasta el 2015. Imagínense, tiene que devolver 8 años atrás para decir, ok, ya con la nueva política y teniendo en cuenta que voy a afectar mis estados financieros, ahora, no, cuando digo reexpresar estados financieros, no es que usted se vaya al estado de situación financiera del año 2015, entra a la cuenta de instrumentos financieros, borre la cifra y ajuste la de ahora, porque es que hay que reexpresar estados financieros. No, esos estados financieros usted no los puede tocar. ¿Okay? Pero usted sí tiene que hacer evidente en el estado financiero de este año, diciendo, se cambió la política contable referente a cuentas por cobrar clientes, debido a que las edades de la cartera no coincidían, no eran las más adecuadas, se ajustó y se reexpresaron los estados financieros. Es decir, yo me fui al año cero, que en este caso viene siendo el año 2015, y recalculé con base en mi nueva política contable esa cifra de cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces voy a tener por allá en mi estado de situación financiera de este año una cuentica que se llama reexpresión de estados financieros de años anteriores, en donde voy a llevar un monto. Todo lo que me costó, todo lo que me implicó hacer esa reexpresión de año a año, lo coloco en ese rubro y aparte en las revelaciones a los estados financieros explico. Se cambió la política contable de cuentas por cobrar clientes porque la edad de las carteras no era la adecuada, porque la explicación que usted bien tenga, ¿ok? Y se implementa entonces esa nueva política contable. Diferente a si es el IASB o la entidad que emite esa NIF y le dice, mire, usted tiene que cambiar la política contable teniendo en cuenta esto. Ah, bueno, bueno, digamos que teniendo en cuenta la edad de las carteras, la edad de la cartera. Entonces, con base en eso, usted tiene que cambiar la política contable. Pero, como es un cambio que le está mandando el ente emisor de las normas internacionales, usted no tiene que irse hasta el año 2015 a reexpresar los estados financieros. La norma dice, si es un cambio en la política contable que usted como cliente, como que usted como empresario va a hacer, usted se me tiene que ir y reexpresar estados financieros. Pero, como es un cambio que le va a afectar la política contable, que lo estoy haciendo yo, el que emite las normas internacionales, tranquilo, usted no tiene que ir a reexpresar estados financieros, aplíquela desde este momento, de aquí en adelante. Ah, bueno, ya es otra cosa, ¿ok? Pero igual, tiene que mencionar eso en las revelaciones a los estados financieros en donde indique, se cambió la política contable de cuentas por cobrar clientes
porque el estándar internacional cambió y hubo que cambiar la política contable, pero como la norma indica que yo no debo, cuando es un cambio por parte del ente emisor de las NIF, yo no debo reexpresar estados financieros, entonces se aplica desde este momento y ya, pare de contar, ¿ok? Entonces, pero con esto lo que se está haciendo es dándole más información a la persona que está leyendo ese estado financiero, ¿ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, básicamente acá lo que hicimos fue calcularle, vuelvo y digo, esto parte de su política contable. Esto no es que el estándar internacional le diga, toda cartera superior a 120 días deteriórela en el 20%. Usted le puede haber puesto el 5%, el 10%, ¿sí? Aquí le colocamos el 20%. Entonces usted a ese saldo que tiene de esa cartera, que tiene un vencimiento de 120 días, le calcula un deterioro del 20%, o sea, le calcula el 20% a este monto y eso le da 4.552.000. ¿Listo? Lo mismo hace con la cartera de 150 días que tiene un deterioro del 30%, eso le da 3.742.000 y a la cartera que es superior a 150 días la deteriora en un 100%, que está en el orden de los 129 millones de pesos y eso le da 129.481.000, suma este valor, suma este otro y suma este otro, y eso le da un total de 137.776.496. ¿Listo? Ya usted tiene ese cálculo, usted afecta su estado financiero con ese deterioro y por eso acá tenemos que antes, cuando estábamos en la contabilidad antigua, teníamos un saldo en esa cuenta de 733 millones de pesos, menos 137 me da 594.176.000, es decir, se me afectó, se me disminuyó ese rubro en un 19%, ¿ok? Entonces, de esa manera era que se hacía toda esta tejemaneje de estas cuentas por cobrar para poder dar el salto a las MIDI. ¿Listo? Ahora, frente al rubro de inventarios, con inventarios, pues digamos que aquí en el ejemplo no se hizo nada, pero inventarios también tiene un deterioro. Un deterioro que puede ser un deterioro por obsolescencia del inventario, ¿sí? De pronto usted, qué sé yo, usted comercializa celulares e hizo una compra grandísima de celulares que cuando llegó, le llegó el envío, le llegó el pedido, pues ya ese celular está obsoleto. Entonces usted dice, pucha, ¿y ahora yo qué hago con esos celulares? Me encarté con eso. Claro, ya no los va a poder vender al precio que estaba esperando, sino que le va a tener que bajar el precio para poder salir de ese inventario. Pero también uno puede deteriorar el inventario porque, como les decía, la norma internacional indica que usted debe reconocer el inventario, debe medirlo inicialmente. Entonces le llegó supongamos que usted compró cuero. Entonces compró 100 millones de pesos en cuero. Entonces usted reconoce que ese cuero es inventario. Entonces ya hicimos lo primero, el reconocimiento de esa transacción. Eso me afecta a los inventarios. Perfecto. ¿En cuánto se lo afecta? En 100 millones de pesos. Esa es mi medición inicial. Digamos que eso fue el 2 de enero del 2023. Entonces, a 2 de enero hice una compra de inventario por 100 millones. Pero al final, al 31 de diciembre, usted tiene que decir, la norma le dice, ok, ahora hágame la medición final de ese inventario. Entonces usted dice, ay, miércoles. Claro, compré 100 millones y ahorita me quedan 30 millones de pesos en inventarios. Pero entonces el estándar internacional dice, no, chiqui, eso no es así de fácil, eso no es así de sencillo, que usted toma la medición inicial y le resta lo que tiene y eso le resta lo que gastó y ese saldo es la medición posterior. No. ¿Por qué no? Porque eso va a tener un inconveniente, porque puede ser que de pronto el tema que tiene que ver con eh, digamos que ese inventario puede que ya esté obsoleto y entonces usted va a tener unos inventarios sobrevalorados. En ese orden de ideas, ¿qué dice el estándar internacional? Le dice, mire, usted tiene que calcular el valor neto de realización. No se preocupe que eso lo vamos a ver cuando lleguemos a normas internacionales de información financiera. Esto es simplemente un bosquejo. Entonces usted llega, la norma le dice, en inventarios calcúleme el valor neto de realización. Y usted dice, pero bueno, ¿y qué es ese valor neto de realización? Entonces, haga de cuenta que esos 30 millones que tiene en cuero los va a transformar.
usted va a producir chaquetas de cuero. Entonces, esos 30 millones, ¿qué le falta a esa materia prima para convertirse en una chaqueta de cuero? Ah, no, yo tengo que pagarle al diseñador, tengo que comprar hilo, tengo que la depreciación de las máquinas, tengo que pagarle a los operarios, eso me sube el valor a 20 millones, no, 15 millones de pesos más. Entonces, ya ese inventario, cuando usted lo transforma, ya no le vale 30 millones, sino el producto terminado le vale 45 millones. Pero aparte le dice, ok, ya tiene los costos de transformación, listo, 15 millones. Ahora, ¿cómo va a hacer para venderla? Porque venderla es otro cuento. Entonces, para venderla usted necesita contratar un vendedor, necesita pagarle un salario al vendedor, necesita de pronto empacar esas chaquetas en una caja especial, que eso vale. Le va a tocar de pronto tener en cuenta el envío, porque de pronto usted tiene muchos clientes por fuera que los surte desde Bogotá a nivel nacional y usted le tiene que mandar los productos vía courier. Entonces, eso es otro costo adicional. Entonces, todo eso son otros costos y usted suma el inventario inicial, los 30 millones, los 15 millones que le vale transformar esos 30 millones en un producto terminado, más estimar lo que le cuesta vender esas chaquetas de cuero. Entonces eso le da un valor de 52 millones de pesos. Le dice, ok, esa cantidad de metros de cuero que yo tengo que me costaron 30 millones, para venderlo me valen 52 millones. Y usted dice, ok, y yo voy y cotizo en el mercado cuánto valen, cuánto valen 50 chaquetas de cuero, que son la cantidad de chaquetas que puedo hacer con esos 30 millones de cuero, y me valen, qué sé yo, 48 millones. O sea, yo estoy por encima, estoy sobrevalorando mis inventarios en cuánto, en 4 millones de pesos. ¿Qué me implica eso? Que si yo no aplico, si yo no corrijo el valor de mis inventarios, cuando transforme esa materia prima, voy a terminar con un producto terminado muy caro que va a ser difícil que lo logre vender. ¿Ok? Por eso el estándar me dice, usted no me puede hacer una cuenta así a la topa tolondra en donde me saque una resta de, ay, tenía 100 millones, utilicé 70, entonces mi saldo de inventarios, mi medición final de los inventarios a 31 de diciembre es de 30 millones. Ah, yo no le valgo eso, me dice el estándar internacional. Yo tengo que hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio me implica, me dice, ok, ¿qué es deterioro en inventarios? Usted calcula el valor neto de realización y usted tiene un valor en libros. Entonces le dice, ok, a esos 48 millones, quítele lo que son los costos de transformación de la materia prima, quítele lo que vale el precio estimado para vender el producto. Entonces eso le quedó básicamente en 26 millones. Usted tiene en libros 30 millones en materia prima, pero en el mercado esos 30 millones valen 26 millones. Entonces la norma me dice, si el valor en libros es más alto que el valor neto de realización, usted tiene que aplicar el deterioro. Entonces, ¿qué es el deterioro? Es un asiento contable en donde usted dice, ah, voy a afectar mis inventarios en 4 millones para que me quede ajustado en 26 millones, que es lo que vale esa misma mercancía hoy 31 de diciembre en el mercado. ¿Ok? Eso es básicamente lo que se hace. Pero obviamente eso lo vamos a explicar cuando lleguemos allá con ejemplos, con un ejercicio bien trabajado, en donde calculamos todo eso de manera correcta y les queda bien explicado. Pero básicamente, aquí en este caso, pues no se nos vio afectado. El mismo valor que teníamos en la contabilidad antigua coincide con el valor del estándar internacional, entonces no hubo ningún inconveniente, pero siempre los inventarios hay que calcularles el deterioro. Puede ser que a usted le dé que el valor en libros es de 30 millones, pero el valor neto de realización le dio en 32 millones. Cuando el valor neto de realización es más alto que el valor en libros, usted no tiene que hacer nada. Sus inventarios están bien medidos. ¿Ok? Pero si la contabilidad le está mostrando un valor más alto que lo que le muestra el valor neto de realización, que es el equivalente al valor del mercado, ahí hay que hacer un asiento contable que me castigue esa diferencia y me ajuste mis inventarios. De esa manera no tengo inventarios sobrevalorados. De esa manera, cuando produzca, eh, cuando transforme esa materia prima, no me va a salir a un costo muy alto y de esa manera va a tener un producto terminado más costoso, que va a ser muchísimo más difícil que lo venda y por ende, pues digamos que eso me va a generar inconvenientes de flujo de caja o de liquidez. ¿Listo? Entonces,
Inventarios por este lado, pues no nos dolió. Deudores, la cuenta de deudores, entonces nótese que es muy diferente de la cuenta por cobrar. Esta cuenta por cobrar es básicamente cuenta por cobrar clientes, aquellos a los que les vendimos los productos que nosotros producimos. Eso va en cuentas por cobrar clientes. Pero tenemos unos deudores, deudores pueden ser empleados, ¿sí? Que me están debiendo plata. Entonces, en ese momento, esos deudores aquí me ascendían en la contabilidad antigua a 54 millones. Dice aquí que la cuenta de deudores no presenta ninguna variación entre los dos modelos. Esto se da porque la facturación correspondiente a este rubro se deriva de ventas de otros ingresos. O sea, mire que son otros productos diferentes a los que tengo contemplados como en mi objeto social. Entonces, de pronto yo vendí ahí, me salió un negocio y yo vendí, compré una bodega y ahora la vendo. Entonces me están debiendo acerca de esa bodega, ok, lo llevo a deudores. Entonces, diferentes a los que directamente están relacionados con la actividad de la empresa y no se aplicó deterioro para este tipo de cuentas debido a que se tiene la certeza sobre su recaudo. Esto no siempre se da, ok. ¿Cómo tiene usted certeza de que esa persona no va a entrar en problemas financieros? ¿Cómo tiene usted certeza de que esa persona no va a sufrir un inconveniente que le genere algún tipo de desestabilización económica? Eso es muy difícil, eso es muy complicado. Tratar de decir, ah, sí, yo no le aplico deterioro porque es que eso no va a pasar. No, falso. Usted debe tener una certeza muy grande y totalmente justificada y certificada para poder dar este tipo de dictamen que tenemos aquí en la diapositiva. Esas cuentas también se deben deteriorar, ¿ok? Aquí por ejercicios prácticos para explicarles y no meternos tanto en la minucia, pues simplemente lo saqué por la fácil y le dije, mire, no hubo modificación en la cuenta de deudores porque se tiene certeza sobre el recaudo. Ah, bueno, perfecto, ¿listo? ¿Qué pasa con el activo corriente? Perdón, con el activo no corriente. Pues básicamente en el activo no corriente, porque ya teníamos el activo corriente que fue el anterior, el que vimos, me devuelvo, activo corriente, entonces ya analizamos lo que era el disponible, las inversiones, las cuentas por cobrar, los cargos y gastos diferidos, los inventarios y los deudores. Eso me da un subtotal de activo corriente de 2.300 millones y cuando lo pasé a NIF, bajó de 2.300 a 2.018 millones, es decir, se me disminuyó un 12% mi activo corriente. Eso le pasó a casi todas las empresas a nivel mundial. Es una disminución difícil de explicarle a los socios, pero esto le pasó a todas las empresas, sobre todo a las empresas industriales, manufactureras, que mueven muchos rubros y que sobre todo tienen una planta física muy grande. Frente a los activos no corrientes, entonces dentro de esos activos no corrientes tenemos las inversiones mayores a 90 días, los terrenos, las edificaciones, la maquinaria y equipo, el equipo de oficina, el equipo de cómputo, la flota y equipo de transporte y la depreciación. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice el estándar internacional? Me dice Alexander, hermano, usted no se ponga a bobear con todas estas cuentas, meta todo esto en una única cuenta que se llame propiedad, planta y equipo. Esa es la cuenta. Y entonces yo voy a meter eso dentro de una gran bolsa. Así como hicimos con con la cuenta de instrumentos financieros, aquí con propiedad, planta y equipo hago lo mismo. Allá en esa gran bolsa meto terrenos, edificaciones, bodegas, construcciones en curso, maquinaria, etcétera, etcétera. Les voy a mostrar cómo se ve un estado financiero de una empresa ya digamos que en producción, en caliente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los estados financieros del BBVA, ¿sí? Vamos a mostrar este, informe consolidado. Mire la bobadita, son 231 páginas de estados financieros. Eso es de locos, pero pues, digamos que las primeras 30 páginas son los estados financieros reales. Las otras 200 páginas básicamente son temas que tienen que ver con las revelaciones o las notas a los estados financieros. Entonces, cuando usted tiene ese estado y lo empieza a revisar, encuentra que lo primero que tiene un estado financiero, un estado de situación financiera es un informe
de la revisoría fiscal, ¿sí? En donde ese revisor fiscal se expresa o se manifiesta frente a lo que han sido los estados financieros de esa compañía. Entonces explica estimación de las pérdidas esperadas, respuesta de auditoría, hace un análisis, mire que apenas es como de 5 páginas y pare de contar. Eso es lo que tiene que ver o lo que cubre ese tema del informe de la revisoría fiscal. Luego viene el informe o la certificación tanto del representante legal como el contador general, en donde ambos dicen, mire, con mi firma yo certifico que las cifras que estoy mostrando en los estados financieros son fiel copia de la contabilidad. Eso es a grandes rasgos lo que dice esta carta. ¿Listo? Luego si vienen los estados financieros. Aquí son consolidados porque obviamente pues el BBVA tiene sucursales en todo el país, entonces cada sucursal genera su estado financiero, lo mandan a la matriz y la matriz los consolida. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el estado consolidado de situación financiera del año 2022 comparado con el 2021. Recuerden lo que yo les decía, el estado financiero debe ser comparable, ¿ok? El último periodo anterior con el periodo vigente. Entonces tenemos el periodo vigente, que es en este caso el 2022, y lo comparamos con el 2021. Aquí tenemos los activos. Primero arrancamos mostrando los activos, pero hay una gran diferencia. Cuando usted es una empresa que tiene mucha liquidez, usted arranca mostrando su activo corriente, ¿ok? Eso es como, yo siempre les coloco el ejemplo, eso es como cuando usted va a ir a conocer a esa pelada, esa china que le ha gustado toda la vida, o en el caso contrario pues, de las mujeres, ese pelado que le ha gustado toda la vida y que por fin se animó y la invitó. Y va este man y le dice, listo, nos vemos, te voy a llevar al mejor restaurante y usted se pone, usted ese día se va para el salón de belleza, se arregla, se coloca el mejor maquillaje, va, mejor dicho, divina. No es que no sea divina, pero pues digamos que para esa ocasión, pues como es lo que a usted le interesa y quiere impactar, pues usted se pone mucho más bonita. Entonces, tomando eso como referente, lo mismo pasa con los estados financieros. Si usted es una empresa que no tiene liquidez, ¿para qué va a empezar a mostrar un efectivo y equivalente al efectivo que va a dar tristeza? Que se va a ver mal. Entonces la norma le dice, bueno, si usted es una empresa industrial o manufacturera, usted puede empezar por mostrar primero el activo no corriente, es decir, la propiedad, planta y equipo y las inversiones a largo plazo. Eso le va a dar a usted se va a ver mucho mejor, ¿sí? Va a decir, ahora sí me llama la atención esta empresa, ¿sí? Es como cuando a usted lo ven que siempre va de jean y de tenis y de un momento a otro para esa cita, usted se fue de traje y corbata. Usted, uy, miércoles, como que lo miran de otra forma y ya como que se ve más llamativo. Eso pasa igual con los estados financieros. Para llamar la atención, usted no va a poner aquí una cifra en efectivo y equivalente al efectivo que le va a dar vergüenza mostrar 5 millones en caja. Y dice, no, ¿para qué? Se va a ver mal. Un inversionista que quiera invertir en su empresa va a decir cada efectivo y equivalente al efectivo 5 millones, dice, no, esto es un peladero, ¿sí? Entonces, no le llama la atención. Pero, si en lugar de eso usted arranca mostrando su infraestructura, su propiedad, planta y equipo, todos los bienes inmuebles que tiene, ahí ya dicen, este tiene con qué responder, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de estados financieros que la norma nos permite acomodarlo de acuerdo a nuestras fortalezas. Pero tiene una condición. Me dice el estándar internacional, mire, si quiere usted arranque mostrando primero su activo no corriente, pero si usted arranca por ahí, si usted arranca mostrando primero el activo no corriente, no me va a mostrar luego los pasivos. Usted me tiene que mostrar activo corriente y al lado arranca con el patrimonio y luego sí los pasivos. Es presentación. Y usted me dirá, pero son las mismas cifras, ¿eso qué tiene? Sí, es presentación, vuelvo y le digo, no es lo mismo que usted se vaya a verse con la persona que le gusta, medio desguarambilado, como dice mi mamá, a irse bien elegante, bien chévere, en donde la otra persona dice, wow, me siento valorada porque es que le metió la ficha, se puso bien bonita y está bien chévere y ya me llama más la atención, ¿ok? Entonces, eso es igual con los estados financieros. Cierro ese paréntesis. Y entonces, básicamente aquí yo arranco mostrando mis cuentas que conforman el activo. Mire que hay una columna especial que se llama nota. Estas son las notas a los estados financieros. Y aquí viene el total de cada cuenta del año 2022 para que yo lo compare con la cuenta del 2021.
Y mire que ya arrancamos mal. En la cuenta efectivo y equivalente al efectivo, en el 2022 tuve un recaudo de 10.312 millones de pesos y en el 2021 tuve 11.029. Estoy por debajo como en 900 como en 900 millones de pesos. ¿Qué pasó? Entonces, posiblemente aquí en esta nota que me dice, la diferencia, o sea, la explicación del cambio en esta cuenta está reflejado en la nota a los estados financieros, la número 7. Entonces usted corre y arranca para esa nota, usted la busca en la sección de notas a los estados financieros. Ay, cabrón, perdón. Aquí dice, notas a los estados financieros consolidados. Entonces, en la 1, ¿qué dice? ¿Cuál es la entidad reportante? Entonces, como que le da una pequeña historia de lo que es el BBVA Colombia. Luego viene la nota 2, que es las bases de preparación y presentación de los estados financieros consolidados, toda la parte normativa sobre la cual se consolidaron esos estados financieros. Luego viene la nota número 3, que hace referencia a las principales políticas contables para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados. Luego viene la nota 4, y me la voy a saltar porque si no, no voy a llegar nunca a la 7. Ya me perdí. Vamos bueno, todavía estamos en las políticas contables. Uy, mi chica, es que eso es un resto. Aquí se despachan a explicar todo y está bien. Esto es bastante bueno porque esto le da confianza a la persona que está leyendo estos estados financieros. Vienen los segmentos de negocio, esa es la nota 4, la nota 5, maduración de activos y vencimiento de pasivos, la nota 6 que hace referencia a las transacciones en moneda extranjera y la nota 7 que hace ya referencia al efectivo y equivalente del efectivo. Entonces me discrimina por subcuentas cómo estaban los valores tanto en el 2021 como en el 2022. Y de esta manera yo me puedo dar cuenta qué fue lo que disminuyó. Y aquí vienen explicaciones, ¿sí? Me comienza a indicar qué fue lo que pasó en cada movimiento, en qué crecimos, en qué bajamos y por qué fue que bajamos. Y lo mismo con los activos financieros de inversión y todo eso. Entonces, esas notas a los estados financieros son bastante interesantes por toda la información que me brinda. ¿Ok? Entonces, es bien importante tener eso claro para este tipo de casos. Entonces, yo tengo esos estados financieros, los tengo de esta manera elaborados de acuerdo a cómo el estándar internacional me permite presentarlos y ahí reflejo toda la situación de la empresa, ¿ok? El total de activos junto con los pasivos que tengo, ¿sí? Y el patrimonio con el cual fue constituida esta empresa al momento de su creación. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente como se muestra un estado financiero. Básicamente aquí tenemos también el estado consolidado de resultados, es decir, lo que anteriormente era el estado de ganancias y pérdidas. Luego viene el estado consolidado de otros resultados integrales. Luego viene el estado consolidado de cambios en el patrimonio y el estado consolidado de flujos de efectivo. Esto lo vamos a ver más adelante explicando cada uno de ellos, pero es como para que usted tenga una idea de cómo es que se presenta un conjunto de estados financieros para los accionistas y esto se hace al final del año. Listo, entonces vuelvo a mi PowerPoint. Entonces acá, básicamente en nuestro activo no corriente, tenemos esas cuentas y digamos que la norma internacional determina que la medición de los activos debe hacerse a costo histórico, ¿sí? Entonces, si usted va a comprar un terreno, bueno, ¿cuál era el problema que teníamos con la contabilidad antigua? Es que es bueno hacer el paralelo de cómo estábamos antes y cómo estamos hoy. Anteriormente se manejaba el costo histórico, pero se hacía una sola vez. Entonces, ¿qué pasaba? Que si usted había comprado un edificio por allá en el año de 1960 y ese edificio le costó 10 millones de pesos, usted iba a reflejar en todos los estados financieros hasta el sol de hoy, 2023, bueno, vayamos al diciembre 31 de 2022, y usted seguía viendo edificio por 10 millones de pesos. Usted decía, pero ¿cómo carajos vale un edificio 10 millones de pesos? ¿Qué clase de edificio es? Primero, eso ya está totalmente depreciado. Pero dice usted, bueno, pero ¿y por qué 10 millones? ¿Sí? Pues era porque teníamos una cuenta que hacía referencia a ese activo fijo
por valor de 10 millones, y por allá en el patrimonio teníamos otra cuenta que se llamaba superávit por valorización, en donde llevábamos el valor real de ese bien. Entonces, ¿qué pasaba? Estábamos mostrando información distorsionada, ¿ok? Entonces, el que no sabía eso decía, uy, no, pero 10 millones, pues, así será el edificio, y eso, pues digamos que es una mala presentación. El estándar internacional dice, no señor, usted no me vuelva a hacer eso. Usted lo que va a hacer es mostrarme la realidad de ese bien al final del año. Entonces, ¿a cómo lo compró? Lo compré en, póngale, 1.000 millones. ¿Ok? A 31 de diciembre de ese año, menos la depreciación, ¿cuánto vale? Ah, no, ya no vale 1.000 millones, sino me vale 950 millones. Ah, bueno, perfecto. A 31 de diciembre, ese bien vale 950 millones. ¿Qué me indica eso? Que a 1 de enero del 2023, ese bien arranca con una medición inicial de 950 millones de pesos. Y así lo voy disminuyendo. Y lo voy disminuyendo de manera tal que en el estado financiero, en la cuenta que es, estoy mostrando el valor real de ese bien. Y eso es mucho más confiable. ¿Ok? Por eso es que lo que más se gana con este estándar internacional es confiabilidad en la información. Ahora, el costo histórico no está mal. ¿Por qué? Porque básicamente el costo histórico me dice, ok, el costo histórico significa que usted va a sumar no solo lo que le costó el bien, sino todo lo que tuvo que pagar para que ese bien esté en funcionamiento. Entonces imagínese, usted compró ese edificio, pero a usted le tocó pagar escrituras, ¿sí? Entonces 1.000 millones le costó el edificio, fácilmente las escrituras le cuestan 50 millones, ¿sí? Fuera de eso que el traspaso, que tiene que mirar, le tiene que hacer mejoras, ¿sí? Todo eso es un mayor valor de ese bien. Entonces ya el valor de ese activo no es de 1.000 millones, el valor, el costo inicial, sino que fácilmente con todas esas arandelas que tuvo que incurrir para poder poner ese edificio en funcionamiento, porque usted quería poner las oficinas de la empresa, entonces todas esas adecuaciones que tuvo que hacer, lo que hizo fue que valorizó ese bien. ¿Ok? Entonces ya no vale 1.000 millones, sino que fácilmente vale 1.200 millones de pesos. Entonces, el costo histórico de ese bien inmueble con matrícula tal, adquirido mediante escrituras públicas y todo ese tipo de cosas, costó 1.200 millones de pesos. Y sobre eso empieza a depreciar el producto, el bien. Entonces, 1.200 menos la depreciación, a 31 de diciembre del 2022 le costó ese bien está evaluado en 1.150 millones de pesos. ¿Ok? Eso es el costo histórico, sumarle todas las arandelas en las que yo incurro para poner ese activo en funcionamiento. ¿Listo? Y luego lo calculo y le hago la depreciación y ese va a ser mi valor final, mi medición posterior. ¿Listo? Entonces, básicamente eso era lo que se hacía acá. En inversiones, pues digamos que en inversiones aquí en la contabilidad antigua, pues no teníamos, ¿sí? Esas inversiones superiores a 90 días estaban todas metidas en el rubro de inversiones a corto plazo que están en el activo corriente, y lo que hicimos fue separarlas, las de 90 días o menos, las llevamos directamente a efectivo y equivalentes al efectivo, y las otras, las superiores a 90 días, las llevamos a estas cuentas, a esta cuenta de inversiones en el activo no corriente, y mire que solamente se me vio afectado en el estándar internacional, en NIF, por 148 millones. ¿Ok? Entonces tuvo una variación del 100%. ¿Por qué? Porque no tenía nada en la contabilidad antigua en este rubro de inversiones del activo no corriente, y ahora tengo 148 millones. ¿Listo? Luego, esta parte, que hace parte que es el componente de los activos fijos, digamos que aquí ya hay que hablar básicamente de lo que es la propiedad, planta y equipo. Esa propiedad, planta y equipo, que es todo ese rubro donde les decía que metíamos todo esto en una gran bolsa, digamos que aquí aparece un concepto que se denomina el valor razonable. Y ese valor razonable, ¿para qué se utiliza? Para estimar los activos. Ese valor razonable se trata de un precio por el cual se intercambia un bien entre un comprador interesado y un vendedor bien informado. Y usted dirá, ¿de qué me está hablando? Pues mire, yo siempre les pongo un ejemplo. Aquí en Bogotá hay un sitio, se llama Álamos, en donde hay unos potreros inmensos a donde las personas
como usted, como yo, que quiere vender el carro y no lo quiere llevar a un concesionario o le da miedo que vayan a la casa y lo visiten para ver si le compran o no el carro, pues usted lo lleva a Álamos, allá le dan un turno, usted paga el parqueadero de un día y usted allá va a mostrar su carro. ¿Ok? En principio, eso es un mercado. ¿Por qué? Un mercado es un sitio físico o virtual en donde convergen compradores y vendedores. Entonces usted es un vendedor, ¿sí? Usted va a vender su carro. Y llega un comprador y le dice, uy, venga, ¿y cuánto vale ese carro? Está muy bonito, me gusta, es el que yo quiero. Y usted como ya le dio la gana, le dice, 50 millones. Dice, uy, pero allí ese mismo carro vale 32. Sí, lo que pasa es que yo el carro lo tengo, soy el único dueño, yo lo cuido mucho, mi familia es la única que se ha montado en el carro. Pues sí, eso es muy chévere, tiene un valor sentimental, pero eso no, eso yo no lo puedo cuantificar. Yo no le puedo subir a eso fácilmente, qué sé yo, 18 millones, porque es que el valor sentimental, no, eso se quita, eso usted no lo puede cuantificar, usted no lo tiene por qué cobrar. Entonces, el estándar internacional le dice, llévelo a valor razonable. Y el valor razonable es el valor del mercado. Entonces ya vimos que el valor del mercado en Álamos, eso no es un valor confiable. Porque así como a usted le pidieron 50, llega otro, ya es el final de la tarde y ya el man dice, no, no lo logré vender, al que me ofrezca algo se lo vendo. Entonces llega alguien y le dice, le doy 28. Y el man, uy, no, pero 28 ayer lo están pidiendo en 32. Y dice, sí, pero le doy 28 y se los pago ya. Ok, listo. Entonces, mire cómo fluctúa en ese tipo de mercados. Pero el estándar internacional le dice, no se me va a ir para Álamos a sacarme el valor del mercado de allá. Usted vaya a un mercado serio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mercado serio? Puede ser el valor de avalúo que le muestra el distrito capital al momento en que le cobra el impuesto sobre vehículos. Ahí se hace un avalúo y se dice, un carro de marca Peugeot de modelo 2022, de tanto cilindraje, vale 45 millones. Entonces ya no vale los 50 que usted pretendió venderlo en Álamos, sino que el valor real de ese bien es de 45 millones. ¿Ok? Entonces, eso es el valor razonable, el valor del mercado, pero el valor de un mercado confiable. ¿Listo? Entonces, la norma me dice, mira, Alexander, si usted quiere, todo esto lo puede traer. Cuando lo va a pasar de la contabilidad antigua a NIF, usted me debe valorar todo esto a valor razonable. Todas estas cuentas a valor razonable. ¿Listo? Entonces usted mira el valor en el mercado y con base en eso me determina cuál es el valor que va a pasar acá. ¿Listo? Entonces mire, por ejemplo, como terrenos, teníamos apenas 26 millones en terrenos en la cuenta de la contabilidad antigua y mire cómo queda valorizada después de que la pasamos a NIF. Pasó de 26 millones a 565 millones, es decir, tuvo un crecimiento del 2049%. ¿Ah? ¿Por qué? Porque anteriormente mostrábamos mal esa información. Mira el impacto que tiene esto, ¿ok? Las edificaciones, la teníamos valorizada en 626 millones, pasó a 763 millones, tuvo un crecimiento del 22%, pero aquí ya se empieza a poner maluca la cuestión porque maquinaria y equipo la tenía valorizada en 107 millones y con la depreciación y todo el uso que le he dado ya pasa a 53 millones 719, es decir, tuvo un decrecimiento en el 50%. Equipo de oficina lo tenía valorizado en 60 millones, según NIF pasa a 37, cayó 37%. Equipo de cómputo estaba valorizado en 26 millones, pasó ahora a 5 millones, cayó un 79%. El flota y equipo de transporte lo tenía valorizado en 187 millones, pasó a 71 millones, cayó un 62%. Entonces, mire lo importante que es mostrar las cifras reales y el impacto que eso tiene en los estados financieros. Eso es lo que se gana con NIF. Y usted me estará diciendo, ¿cuál ganar? ¿Qué le pasa? Mire lo que estoy perdiendo. Era lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo teníamos todo amontonado en una sola cuenta, en un solo rubro, ¿sí? Y aquí ya la norma me dice, no señor, tráigame eso a valor neto, a valor razonable, y sobre ese valor razonable de precio. ¿Ok? Entonces, fácilmente esa maquinaria y equipo que a usted le había costado 107 millones hace 5 años, hoy me dice, si es que esa maquinaria y equipo, si yo salgo y la cotizo en el mercado y voy y miro,
me dicen, uy, esa máquina está vieja y más menos el uso. No, si esa máquina costaba 100 millones, yo le doy 50. ¿Por qué? Porque ese es el valor del mercado. No la va a conseguir en un precio mayor ni en un precio menor. El precio es 50 millones. Entonces, eso es lo que está mostrando aquí el estado de situación financiera. ¿Listo? Digamos que hay que tener otro aspecto y aquí empiezan los problemas porque es que, como yo les decía la sesión pasada, la parte contable desafortunadamente todavía no se habla con la parte tributaria. Entonces, en la parte tributaria hay un artículo en el Estatuto Tributario, creo que es el artículo 137, 130 y algo, está entre el 130 y el 140. Ese artículo dice la vida útil de los activos fijos. Entonces, ¿qué pasa? Que usted aquí puede decir en su política contable que va a depreciar los terrenos a 60 años. Perfecto, hágalo, ¿sí? Pero el Estatuto Tributario me dice, usted va a poder depreciar un terreno mínimo a 45 años. ¿Ok? Perdón, sí, mínimo a 45 años, máximo lo que quiera, no hay problema. Si usted quiere a 60, póngalo a 60, que es lo que me dice el estándar internacional. Pero mire que a 60 lo puedo depreciar en mi contabilidad, pero en la parte tributaria yo mínimo lo debo depreciar en 45 años. No me permite depreciarlo en menos. ¿Okay? Si yo digo, no, ese terreno lo voy a, perdón, los terrenos no se deprecian, ese edificio lo voy a depreciar a 30 años. En la parte, cuando voy a declarar, cuando voy a presentar la declaración de renta, yo no puedo llevarme ese rubro y decir, lo deprecié a 30 años, porque fijo me va a llegar visita de la DIAN diciéndome, ¿y usted dónde sacó esa cifra, señor? Si en el estatuto tributario dice que mínimo 45 años, ¿por qué lo llevó a 30? Entonces, o yo debo tener la super certificación y el super argumento para justificarle a ese inspector tributario que ese bien lo deprecio a 30 años porque así lo dice una norma, porque así lo dice un reglamento, porque es lo que me recomienda el proveedor, la razón que usted tenga. Pero falta ver si ese inspector se la compra. Si no se la compra, le toca a usted volver a presentar esa declaración de renta más la sanción y ahí ya se le empieza a incrementar todo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una es la política contable y otra es la norma tributaria. ¿Ok? Vuelvo y les digo, ese par no se habla. Son esposos, pero cada uno duerme en una pieza aparte. Y se saludan y medio bravos, pero así viven, así conviven. ¿Listo? Bien. Desde el punto de vista de otros activos, entonces, digamos que aquí están las inversiones a largo plazo. Por ejemplo, cuando uno compra un bono a 10 años, un bono del Estado a 10 años, pues eso va aquí en este rubro. Inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso ya no cabe ni en las del activo corriente ni en las del activo no corriente, sino que lo tengo que mandar a estas de otros activos por allá. Usted sí es bobo, ¿para qué me pone a comprar esos títulos? Pero bueno, es una inversión y usted dijo, no, pues yo tengo esa plata ahí quieta, pues la meto al Estado, que sé que el Estado nunca va a quebrar y mi plata no se va a perder. Bueno, claro, ¿sí? Pero aquí no tenemos ninguna. ¿Listo? Cero, cero. En valorizaciones, que era esta la cuentica que teníamos por allá en el patrimonio, en la contabilidad antigua, que se llamaba superávit por valorizaciones. Esa cuenta, mire que la teníamos inflada en 916 millones, pero como eso fue lo que nos llevamos y lo que, bueno, aquí dice, la cuenta de valorizaciones que en Colgap, o sea, en la contabilidad antigua, hacía referencia a la diferencia entre el costo neto y el avalúo comercial o la diferencia entre el costo en libros y el valor intrínseco de los activos, se le suman directamente al activo que corresponden en el modelo NIF. O sea, este valor se sumó a este valor, se sumó a todos estos ítems que estaban acá de activo fijo, que ahora se llama en el estándar internacional propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Así las cosas, entonces me dice, se le suman directamente al activo que corresponde en el modelo NIF, aumentando el valor de los mismos y con lo cual también desaparece la cuenta revalorizaciones como componente del patrimonio de la empresa. Desaparece esa cuenta, esto ya no existe y simplemente lo hicimos acá para reflejar que de la contabilidad antigua, si lo teníamos valorizado en 916 millones, para NIF no pasa nada, en cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este valor hace parte de los activos fijos, de la propiedad, planta y equipo. ¿Listo? No hay más cuentas, entonces aquí
afecté esto en un 100%, porque esa cifra cayó y la distribuí, fue directamente con con mi propiedad, planta y equipo. A nivel de pasivos, digamos que teníamos estos valores, las obligaciones financieras siguen siendo las mismas, 220 millones, proveedores nacionales 778 millones, pasan tal cual, cuentas por pagar 161 millones, no hay problema, pasan, impuestos por pagar 10 millones, pasivos laborales 11 millones y otros pasivos 124 millones, eso me da, o sea, digamos que no tuvo ningún incremento o ningún decremento el paso de los pasivos de la contabilidad antigua a la contabilidad NIF. Esto es de los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo tampoco sufrieron ninguna modificación. ¿Listo? Por eso está en cero. Entonces, de esa tabla podemos concluir que en lo que se refiere a los pasivos, estos no presentaron ninguna variación. ¿Y qué pasó en el patrimonio? Acá en el patrimonio, digamos que ya hubo una variación importante y fue sobre todo en esta cuenta de superávit por valorizaciones. Entonces, por ejemplo, el capital social sigue siendo el mismo, los 80 millones, ¿sí? Superávit en 107, reservas calculadas a lo mismo, 40 millones. La revalorización del patrimonio que teníamos en 58 millones ya pasa en cero al estándar internacional y tengo una disminución del 100% en ese rubro. Resultado del ejercicio, o sea, la utilidad 183 millones, utilidades y pérdidas de ejercicios anteriores 402 millones, y superávit por valorizaciones de 916 millones pasa en cero a NIF, lo castigo, tengo un decrecimiento del 100% en esa cuenta, y el ajuste de adopción por primera vez en 794 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, digamos que lo que compete a ese patrimonio, se puede observar que la cuenta de revalorización del patrimonio, en donde era esa bolsa en donde se llevaban todas las valorizaciones de las inversiones y de la propiedad, planta y equipo, eso desaparece en el estándar internacional. ¿Ok? Sucede que con la implementación de ese estándar internacional, eso generó una disminución del 10% en el patrimonio, este porcentaje que tenemos acá, este 10%, o sea, se disminuyó el patrimonio en un 10%. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente a los ajustes que tuvimos que realizar producto de ese proceso de convergencia al estándar internacional. Y las cuentas ajustes de adopción por primera vez, que es esta última que tenemos acá, esta cuenta, se incluye para registrar todos los ajustes requeridos por los principios de la NIF 10, NIF que solo se utiliza en la etapa de iniciación con el proceso con el nuevo, digamos que cuando hicimos el proceso de convergencia al estándar internacional. Es decir, cuando elaboramos nuestro estado de situación financiera de apertura, el famoso ESFA. Esto solo se hizo durante ese proceso. Nunca más, ya de aquí en adelante, se llama estado de situación financiera. Ya no es estado de situación financiera de apertura, es simplemente estado de situación financiera. Frente a todo esto, digamos que las NIF indican que teniendo en cuenta los ajustes que surgen de reconocer o de pronto de no reconocer y de medir tanto los activos como los pasivos y las partidas del patrimonio dentro de este estado de situación financiera de apertura, digamos que se derivan una serie de transacciones, se derivan otros sucesos o otras condiciones anteriores a la fecha de transición hacia las NIF, y en ese tipo de casos la entidad que debe hacer, debe reconocer esos ajustes directamente en las ganancias acumuladas. Y digamos que de esa forma es como lo que nos permite el estándar internacional realizar. Para poder hacer todos estos ajustes que se hizo, se utilizó una conciliación patrimonial. Básicamente aquí teníamos el saldo del patrimonio en la contabilidad antigua que ascendía a 1.789 millones. A eso le teníamos unas inversiones calculadas en 8.140.000. Teníamos una cuenta de deudores por valor de 138 millones y una propiedad, planta y equipo evaluada en 868 millones, unos activos diferidos en 2.741.000 y unas valorizaciones en 916 millones. Esto, haciendo las sumas y las restas, todo lo que está en paréntesis se resta, eso me da un total
un total de modificación por convergencia de un saldo negativo en 180.575.168. Modificación por errores, si hubiéramos tenido algún error, pues acá lo cuantificamos, en este caso no hubo. Entonces el saldo del patrimonio NIF es 1.608 millones menos la variación que tuvimos acá por la modificación de estos 180 millones, acá. Entonces tuvimos básicamente una variación relativa de el 10,1%. Entonces básicamente lo que tenemos es un saldo en la contabilidad antigua de 1.789 millones y el nuevo saldo en NIF bajó a 1.608 millones, es decir, tuvimos un decrecimiento en el 10%. Tuvimos que, gracias a ese proceso de convergencia, nuestros saldos disminuyeron un 10%. Y para todo esto se tenía una hoja de trabajo, que básicamente esa hoja de trabajo, esa es una tabla en donde se tiene las cuentas de la contabilidad antigua, todas las cuentas del disponible, las inversiones, todo esto, ¿sí? Lo tenemos ahí categorizado, lo tenemos al valor del cierre en el año 2014, ¿sí? Y se manejan unas cuentas, unos conceptos de eliminaciones, tanto con su débito y su crédito, como unos ajustes con su débito y su crédito, y unas reclasificaciones con su débito y su crédito, y el total que nos vamos a llevar al estándar internacional. Entonces, básicamente acá, lo que nos está mostrando es las cifras que terminamos llevándonos nosotros a que fueron a parar a nuestro estado de situación financiera de apertura. Y mire que aquí lo que arrancamos con la contabilidad antigua era con un valor de 1.789 millones y después de todos estos ajustes y eliminaciones y reclasificaciones, nuestro saldo quedó en 1.608 millones. Entonces tuvimos un decrecimiento del 10,1%. ¿Listo? Eso como para entender más o menos qué tanto nos dolió el pasarnos a ese estándar internacional. ¿Ok? Esto, pues, como les digo, esto no se hizo de la noche a la mañana, esto tuvo todo un proceso que nos costó muchísimo comprenderlo, adaptarnos a eso para poder tener lo que hoy en día tenemos como contabilidad, una contabilidad de carácter internacional, que es bastante bueno y eso nos abre muchas más las puertas. Voy a hacer otro video en donde les voy a explicar todo lo que son los indicadores indicadores que nos sirven para medir qué tan bien o qué tan mal está la empresa. Indicadores de liquidez. Dentro de esos de liquidez vamos a ver la razón corriente, vemos la prueba ácida, vemos lo que es el capital de trabajo, vemos los indicadores de endeudamiento, vemos la concentración de pasivos a corto plazo y el apalancamiento total. ¿Listo? Entonces, son indicadores que vamos a estar trabajando, que les voy a explicar en un video aparte. A nivel de conclusiones, pues digamos que uno puede fácilmente concluir que con este modelo del estándar internacional, digamos que el modelo NIF nos permite identificar con un mayor grado de realismo la liquidez que tienen las organizaciones. Y en la medida en que yo pueda determinar con mayor certeza la liquidez de las organizaciones, pues va a ser mucho más fácil determinar cuál es su capacidad de operatividad. Y con esa capacidad de operatividad, eso me va a permitir establecer la verdadera condición económica de la empresa. Es decir, con los estados financieros basados en el nuevo estándar internacional, digamos que la información es mucho más confiable. En segunda instancia, podemos decir que el modelo NIF nos da un mayor grado de certeza en cuanto a los recursos disponibles de la empresa. Esto se da porque este modelo, el nuevo modelo del estándar internacional, incluye unas partidas en el rubro de efectivo y equivalentes al efectivo que el modelo antiguo no reconocía y que son fácilmente convertibles en efectivo. Es por eso que el nuevo modelo del estándar internacional demanda esa reclasificación de las cuentas que representan la disponibilidad real de ese efectivo en el corto plazo dentro de un periodo de 3 meses, es decir, no mayor a 90 días. Todo lo que sea mayor a 90 días
pasa a inversiones del activo no corriente, ¿ok? Pero todas las inversiones que estén próximas a vencerse en un plazo máximo de 90 días pasan al activo corriente. ¿Listo? Mm, como tercera conclusión, digamos que podemos deducir que los requerimientos de contabilidad y de información financiera para este tipo de entidades generan importantes cargas económicas y también administrativas para la empresa, y eso debe cuantificarse, eso debe ser considerado por los reguladores debido a que esto puede llegar a limitar su competitividad. En cuarto lugar, hay que tener presente que ese nuevo concepto del deterioro de cartera, deterioro a las cuentas por cobrar, deterioro a los inventarios, deterioro a los instrumentos financieros, todo tiene deterioro. Eh, digamos que eso es un aspecto que se debe evaluar detalladamente en torno a los indicadores financieros de liquidez y capacidad de endeudamiento, porque pues vuelvo y les digo, esto anteriormente no estaba. Con el nuevo proceso, con el nuevo estándar internacional, ya hay que empezar a implementar. ¿Ok? Bueno, desde el 2015 hubo que empezar a implementar. Y otra conclusión es que, aunque para el caso de este ejercicio que hicimos, no se dio ninguna variación en los inventarios, es importante resaltar que al momento de incluir la política de deterioro del inventario, eso va a ocasionar una disminución representativa en ese rubro, en los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios tienen un gran peso dentro, sobre todo en una empresa manufacturera o una empresa industrial. El rubro de inventario le pega fuerte a los estados financieros. Entonces, ese deterioro tiene un impacto sobre esos inventarios, eh, y eso digamos que se va a ver reflejado en los estados financieros y pues va a afectar la información que vamos a mostrar a través de esos estados financieros. Eh, hay algunos autores que consideran que la implementación o el hecho que Colombia haya adoptado ese estándar internacional, eso ocasiona una mayor carga administrativa. ¿Por qué determinan eso? ¿Por qué concluyen eso? Porque en la medida en que ese modelo nuevo, el modelo de las NIF, ese modelo exige detallar minuciosamente los hechos económicos a través de las revelaciones. Entonces, eso deriva en un mayor esfuerzo por parte del área de contabilidad. Algunos autores también consideran que los aspectos contables no son los únicos aspectos que se deberán modificar en las empresas. Es decir, con esta implementación de ese estándar internacional o de este nuevo modelo, las empresas también deberán realizar una inversión ¿en qué? En cambiar sus procedimientos en factores operativos, en factores tecnológicos, en factores administrativos e incluso en factores financieros. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues con eso damos por terminado esta parte de ese proceso de convergencia. En la próxima sesión vamos a hablar acerca de lo que es la hipótesis de negocio en marcha, de las políticas contables, y seguiremos avanzando con la explicación de los estados financieros, pero ya vistos desde el estándar internacional. Ya no nos vamos a remontar a la contabilidad antigua. ¿Ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud al respecto, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Sí, señor. Si tienes una duda, Sí. cuéntame, dime. No me quedó claro un tema y es decir, cuando yo hago el deterioro, por ejemplo, de la cuenta de inventarios o cuando yo hago el deterioro de la cartera, eso en la presentación de los estados financieros, ¿cómo lo veo reflejado? Aparte, pues, del menor valor del inventario y del menor valor de la cartera. Bueno, digamos que uno, tal y como les mostraba, permítame, me salgo de acá, tal y como les mostraba en los estados financieros del BBVA, en esos estados financieros viene una nota a los estados financieros que habla acerca de las principales políticas contables, y dentro de esas políticas contables se especifica cómo se están aplicando los criterios de deterioro en estas cuentas. Voy a buscar acá, a ver qué me sale, permítame. Pero esos deterioros se hacen de forma contable. Sí, claro, sí, O sea, es eso decir, tiene. yo disminuyo el inventario y eso me genera ¿qué? ¿Una pérdida? Exactamente, pues tanto una pérdida, no, pero sí una disminución del valor del inventario que tiene reflejado en libros. Pero eso se hace solamente si
tu valor de los inventarios en libros de contabilidad son mayores que el valor neto de realización. Ahí es en donde tienes que aplicar esa, Por eso, pero esa clase de si yo contable. determino que, si yo determino que el valor es inferior y que tengo que hacer el deterioro, esa porción que yo deterioro va a un gasto, o sea, Sí, eso me representa una pérdida inmediata. sí, exacto. Se muestra en la contabilidad como una disminución de ese inventario y se refleja en la cuenta de gastos. ¿Ok? Ah, ok. Pero digamos que eso lo vamos a ver cuando lleguemos a NIF, cuando nos metamos específicamente en el tema de inventarios, en donde desarrollamos un ejercicio completo, en donde les explico cómo se hace ese cálculo del deterioro, porque eso es bien importante. Y como les digo, no solamente hay deterioro a nivel de inventarios, hay deterioro a nivel de cartera, hay deterioro a nivel de todo lo que tiene que ver con los instrumentos financieros. Todo eso tiene deterioro. Entonces, cada uno tiene un criterio diferente para calcularlo y para ver, para poder ver cómo contablemente me va a afectar ese deterioro. En el caso de los inventarios, directamente lo llevo contra un gasto. Ok, bien. No sé miren, aquí se explica dentro de las políticas contables del BBVA cómo se calcula el deterioro de activos financieros. Obviamente, pues ellos son una entidad financiera, lo que más les duele es el tema de los activos financieros. Entonces explican realmente cómo se hace, en qué consiste el deterioro de esos activos financieros y obviamente pues esto da una visión mucho más amplia y mire todo lo que explican de ese deterioro. Una página, eh, 2 páginas solo de deterioro, eh, 2 páginas que para un tema tan puntual como el deterioro, a nivel de explicación o de notas a los estados financieros en un estado financiero es mucho, pero vale la pena que, digamos que entre más granular y más claro seamos en nuestras notas a los estados financieros, va a ser mucho más fácil para el lector o para el interesado en los estados financieros, ¿ok? Entonces, básicamente eso es para lo que sirven esas notas a los estados financieros. Ampliar la información a ese lector de nuestros estados financieros. No sé si hay otra inquietud. Ok, perfecto. Entonces, dejemos ahí y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Muchas Vale, gracias. profesor, muchas gracias. No, a ustedes les agradezco muchísimo la asistencia y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Vale, Hasta luego, chao, igual. chao. Igual. Chao. Vale, profe. Chao. Chao. Chao, que estés bien.